Patricia Rivera Lanuza y nos hablará de 3 temas muy interesantes. Nos hablará del fantasma, la fiestamanía y el síndrome de aniversario. Patricia nació en Barcelona en el año 67 y estudió económicas en la Universidad de Barcelona. Con 32 años decidió cambiar su orientación profesional, yéndose a vivir a Montseny. Empezó a formarse online en alimentación ecológica y huerta ecológica en la asociación Vida Sana. Paralelamente, Patricia trabajaba de guardia forestal y ejercitaba la práctica de yoga y de meditación, además de dedicar horas al cultivo ecológico. Al nacer sus hijos, empezó a interesarse por las terapias holísticas, como la homeopatía, flores de Bach, aceites esenciales, formándose en ellas y le dieron una nueva visión de los síntomas. Patricia estudió digitopuntura con Josep Muñoz y obtuvo la maestría de Reiki, Usui, en el centro de Volker. Se diplomó también en bioneuroemoción con Enrique Urbera en el año 2010-2011 y asistió a los seminarios de Salomón Selam, Biocodage, en Francia, de transgeneracional y trastornos de conducta, y también a seminarios del doctor Beyer de decodificación dental. Patricia además hizo la formación de Sahama con Beturiana Arana en el 2013 y al mismo tiempo inició y dirigió la Casa de Reposo Alma de Montseny, donde empezó a ofrecer la terapia de bioneuroemoción, de Reiki, también de Sahama, a las personas que decidieron hacer retiros en su alojamiento para sanar los síntomas que pudieran tener. En el año 2016, Patricia empieza a dar formaciones de terapia genealógica, de neuroreprogramación, recopilando sus estudios y experiencia en la práctica. Desde mayo del 2020, está formándose en psicoterapia contemplativa en la fundación de Wellbeing Planet. Y actualmente, compaginando con la consulta, donde acompaña a las personas en sus procesos de cambios de estados emocionales que van teniendo, así como la resolución emocional de síntomas físicos, psicológicos y psiquiátricos que necesitan sanar. También Patricia ha hecho talleres del árbol genealógico, propósito sentido, conflictos osteoarticulares, tan enriquecedores y útiles para que la persona pueda hacer un cambio y sanarse ella misma teniendo conciencia de sus emociones. Os dejo con Patricia para que escuchemos esta interesante conferencia. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, María José, y muchísimas gracias a todos los que participáis de la charla y a todos los fantasmas que pueda haber. Los invitamos también para que tengan más información de cómo nos están afectando. Hay una persona que me dice que no escucha, no sé si le podéis poner en el chat, que tiene que activar ella el audio. Se llama Lidia, me lo está poniendo a mí en el WhatsApp. Pues bueno, el otro día cuando hicimos la presentación, la introducción del taller del árbol genealógico, quedaron pendientes algunos conceptos que hoy os quiero aclarar. Entonces, para eso os voy a compartir pantalla y María José me dirá si la veis bien. Vale, vamos a hacer la presentación de varios conceptos. Entonces, el primero es el síndrome del fantasma. A ver, el síndrome del fantasma, el otro día comentamos cómo encontrar afinidades en el árbol genealógico. Entonces hablábamos de que podíamos heredar información por fecha, por parecido físico, por carácter, por rango de hermandad, que era el número de hermano que eras. Había varias cosas, ¿no? Pues además de heredar esa información, en el caso de que heredes información de una persona que ha fallecido antes de tu fecha de concepción, no antes de tu fecha de nacimiento, sino antes de que seas concebido,
estás heredando su fantasma. Entonces hay fantasmas que nos pueden dar signos de llevar el fantasma. Por ejemplo, cuando hayan sido muertes dramáticas, cuando han sido accidentes o suicidios o niños fallecidos. O sea, cuando una persona muere en una edad temprana, es más fácil que eso sea un drama y que quede bloqueado en el clan familiar. O sea, cuando heredamos la información del fantasma con signos de llevar el fantasma, es porque ha habido un duelo bloqueado. O sea, el clan familiar está muy afectado en el momento ese y no ha podido hacer el duelo. O a lo mejor ha sido un aborto y tengo 5 hijos más para criar y no puedo hacer el duelo de ese aborto. Pues ese aborto también podría producir signos de llevar el fantasma. Entonces, a partir de aquí vamos a ver las personas que heredamos información de una persona que ha fallecido antes de nuestra concepción. Si tenemos algunos de estos signos, con que tengamos 2 o 3, ya es suficiente para decir que llevamos información del fantasma. Entonces, habría que desprogramar esa información. Pues los signos serían una tristeza existencial, o sea, una depresión endógena, o una persona que dice, es que toda la vida he estado triste. O sea, mi madre recuerda que desde niño era una persona seria, una persona retraída o triste, ¿vale? Esa tristeza existencial está denotando que la persona lleva un fantasma. Por ejemplo, me encontré un caso de una señora con 65 años, vino y me dijo que, bueno, hizo un taller del árbol genealógico y me dijo, yo es que nunca hubiera pensado que tuviera un síntoma. Yo pensaba que la tristeza existencial era algo innato de las personas humanas. Como no sabemos ni de dónde venimos, es un tema existencial, ¿no? Ni a dónde vamos, pues que cada día, cuando nos levantamos de la cama, notamos una tristeza profunda de, bueno, de no saber dónde voy, ¿no? Pero luego ella se sobreponía y durante el día se olvidaba de esa tristeza. Y a los 65 años hizo la formación del árbol genealógico y me dijo, cuando me has hablado del fantasma me he sentido identificada sobre todo por lo de la tristeza, ¿no? Y sí, tenía un fantasma y en el momento que hicimos la relajación profunda y el duelo con ese fantasma, esa mujer me llamó para decirme que su vida había cambiado, que nunca se hubiera imaginado que la vida, o sea, el día pudiera comenzar sin tristeza. O sea, el cambio es tan rápido como quiera la persona evolucionar. O sea, si la persona realmente hace el clic y se da cuenta de que lleva una información que no es suya y reconoce el dolor del clan familiar, de no haber hecho el duelo de esa persona que hereda a ella, la tristeza se va. Y bueno, otro de los síntomas puede ser el inverso. O sea, hay niños que nacen con el diagnóstico de hiperactivos. Los niños que no paran de moverse están haciendo lo contrario que un niño triste, pero el síntoma es el mismo, es del de un fantasma. Es el de decir a mamá que yo no estoy muerto. O sea, es que quieren como desligarse de la información del muerto y por eso no paro de moverme. Entonces, me encontré también un caso de un niño que era, bueno, de hiperactivos he tenido muchos casos, pero hubo uno que era un extremo. Era un niño que con 4 años iba a la escuela con 4 mudas, porque además de ser hiperactivo tenía enuresis diurna. Entonces se le escapaba el pipí como 4 veces al día. Ese niño, cuando hicimos el duelo con la mamá, porque no se trabaja con los niños, o sea, desde la biodescodificación se trabaja siempre a la madre, hasta que los niños no tienen 12 años, ellos no se pueden poner enfermos, entonces les ponemos enfermos los adultos. La información que llevan de nosotras, mucha carga emocional de la mamá, pero a partir de los 7 años ya empiezan a tener también carga emocional del padre, ¿no? Entonces, la carga emocional conflictiva es la que produce los síntomas en los niños. Por eso trabajamos siempre a la mamá o al papá. Bueno, pues trabajé con la mamá y el niño no era un niño quietito, pero el niño dejó de hacerse pipí en el cole, el niño empezó a concentrarse, por lo menos ya no era lo que era antes el revolucionario que no podía estar sentado en clase y que todo el rato se le escapaba el pipí. O sea, fue un cambio increíble, ¿vale? Por eso es muy importante que sepáis lo que es, cuáles son los signos del fantasma. Me parece que es una lección que todo el mundo tendría que tomar porque realmente nos puede hacer la vida imposible llevar un fantasma si no lo hemos reconocido. También son personas que no se permiten placer, es otro de los signos. O sea, al negarse a la diversión, esas personas que no son capaces de disfrutar, de tomarse un buen postre, normalmente solo les gusta el chocolate negro, es curioso. El resto de postres, el dulce no les gusta. Tampoco les gusta la música fuerte. Son los góticos también, la gente joven es que les gusta demasiado la ropa negra, o sea, cuando en tu armario no hay ropa de color, es otro de los signos de llevar el fantasma. Luego hablar muy bajito, en susurros, o sea, no querer molestar, esas personas que entran en la habitación tan silenciosos, los pasitos son tan silenciosos que te asustan de los silenciosos que son, llevan fantasma. Es que a veces
Cuando ves a entrar una persona, ya ves que lleva fantasma. O sea, hay veces que cuando me viene gente ya digo, uff, aquí hay fantasma, ya lo encontraré en el árbol porque está seguro, ¿no? Luego son personas que les gusta mucho hacer la siesta y muchas veces se ponen en esta posición al dormir la siesta o cuando están en la cama. O sea, esta posición es el ataúd, ¿vale? Es otro de los signos de llevar fantasma. También suelen ser personas que si no cierras la persiana total, que no entre ni un ápice de luz, se despiertan. No pueden dormir, con un poquitín de luz ya no pueden dormir. Me encontré con un niño que dormía con los ojos abiertos. La madre estaba asustada porque dormía con los ojos abiertos. Eso también es otro signo de llevar fantasma. Y bueno, lo contrario es el niño que no le puedes dejar una lamparita encendida porque se despierta a mitad de noche y quiere que le quites la luz y luego tiene miedo porque ven, normalmente estos críos ven el fantasma. O sea, son hasta los 6 años, están mucho más abiertos y conectan más que los adultos porque luego ya por todo lo que dice la sociedad dejamos de ver. Pero realmente los niños tienen una capacidad más grande que los adultos para ver y hay muchos niños que se espantan porque realmente están viendo al abuelito fallecido. Entonces, tienes el dilema de ¿le dejo la lucecita pequeña o tiene miedo por la noche? Porque normalmente no pueden dormir con luz, les cuesta mucho. Entonces la solución que yo les doy es la bombillita debajo de la cama, pero primero vamos a buscar dónde está el fantasma y ese problema va a desaparecer. O sea, el niño va a dejar de tener ese miedo, ¿no? Luego, las frases típicas son tengo la impresión de no vivir mi vida o vivo una vida que no es la que quiero llevar o nunca consigo tener éxito, me cuesta mucho tomar decisiones, me cuesta mucho moverme. Todo eso son frases típicas de una persona que lleva una doble vida, o sea, es como que tiene que llevar la suya y la del fallecido. Pasa mucho también con personas que han estado en el vientre de mamá y eran gemelos y el gemelo se perdió. Cuando un gemelo se pierde, y en muchos casos la madre ni lo sabe que ha perdido a un niño, tuvo un poco de sangrado, perdió un niño y ni siquiera el ginecólogo le dijo que había otro. Muchas veces esa información no nos la han dicho, nos la han guardado los ginecólogos, sobre todo en la época de nuestras madres, no se sabía y aunque el ginecólogo sospechara de que había un gemelo, no se decía. Y entonces hay personas que tienen la muerte del gemelo, que es la que les provoca llevar como una doble vida, la mía y la de mi gemelo, ¿no? Eso es como otro síndrome, es el síndrome del gemelo perdido, que también repercute mucho como la historia del fantasma. Luego también son personas que suelen tener frío siempre, no les gusta la nieve y les gusta mucho el calor. Es otro síntoma de llevar el fantasma. Y hay enfermedades típicas de llevar el fantasma, ¿no? Entonces, como enfermedades típicas de llevar el fantasma, bueno, tenemos la hiperactividad, que para mí no es una enfermedad, pero bueno, como la diagnostican, pues la ponemos en el núcleo de enfermedades, ¿no? Está el sonambulismo, o sea, el que te levantes de noche totalmente dormido y empieces a caminar, es el muerto que pasea por ti. El bruxismo, el rechinar de dientes, es como el que el fantasma quiere hablar por la noche. Todo eso es información de llevar fantasma. La apnea, el quedarte sin respiración por la noche, esas personas que se les corta la respiración de golpe, eso es apnea, es también otro de los signos. Los niños autistas, las esquizofrenias, los síndromes de Down, todos esos niños tienen siempre información del fantasma. De hecho, en las esquizofrenias, lo que dice, la información que dice la persona esquizofrénica suele ser real, suele ser una vida que ha llevado una abuela o un abuelo y a ella le está afectando porque está en afinidad con esa persona, porque lleva su fantasma. Siempre hemos dicho que en una tercera o cuarta generación se repara el árbol. Entonces, cuando ha habido dramas, cuando ha habido suicidios, cuando ha habido abuelos clasificados en la guerra, cualquier drama, asesinatos, crímenes, incestos dentro del árbol, toda la información que es secreto es la que después se puede reparar con niños autistas, esquizofrénicos y síndromes de Down. Luego también hay más enfermedades. También veremos que todas las enfermedades que son anquilosantes, o sea, lo que es una poliartritis reumatoide, lo que es una esclerosis en placas, todas estas enfermedades que van haciendo que el cuerpo se vaya quedando sin movilidad, que cada vez estés más sin poder moverte, es como estoy asemejándome al muerto, ¿no? Estoy llevando pues la vida de él, me estoy quedando como un muerto, o sea, mi físico me está indicando ya que llevo un fantasma. Hay también el Parkinson, que es como el movimiento del muerto, o sea, es como que quiero controlar y no puedo, es un movimiento que yo no puedo controlar. La discapacidad pulmonar, por ejemplo, cuando hay un asma,
En una situación me encontré que era un abuelo que había sido gasificado en la guerra, otras veces puede ser un abuelo que se suicidó ahorcado, o sea, todo lo que sea ahogo puede provocar una discapacidad pulmonar en la persona que hereda el fantasma. Los sobrepesos también tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque tengo que alimentar al muerto, o sea, me tengo que alimentar por dos. Entonces son esas personas que dicen, me tomo una hoja de lechuga y me engordo. O sea, no, por mucha dieta que haga es imposible, porque a poquito que comen se engordan, ¿no? Pues muchas veces necesitamos encontrar el fantasma para que esa persona pueda hacer una dieta y adelgazar, ¿no? En las diabetes también, porque es como tengo que dar azúcar al muerto. O sea, hay muchas diabetes que tienen información de fantasma. Puede haber más conflictos, porque en las diabetes también hay que el amor es peligroso. Suele haber tema de casas divididas, o sea, de separaciones de papá y mamá, y hay información de que el amor es peligroso. O sea, ha habido casos de diabetes que venían de incestos en la familia, o sea, de que el padre abusaba de una hija, que luego la nieta repara esa información con una diabetes. Pero también tenemos que buscar en la diabetes si hay fantasma, porque también daría una diabetes. Luego hay profesiones que también son típicas de llevar el fantasma. O sea, serían todo esto, o sea, tanto las enfermedades como las profesiones son más signos que añadimos a los que hemos dicho antes, de la tristeza, del vestir de negro, de no permitirte el placer. Pues en las profesiones, los fisioterapeutas, los masajistas, o sea, todos los que trabajan con cuerpos tumbados, los anestesistas, están muy en relación con el muerto, son profesiones típicas de llevar el fantasma. Sobre todo cuando ejerciendo esa profesión sientes que es vocacional o que no ganas dinero. Lo que comentábamos el otro día, me parece que os lo comenté, la profesión para que sea de reparación o de llevar fantasma tiene que ser así, tiene que ser algo vocacional que por muchas horas que le eche no consigo ahorrar dinero para permitirme un capricho. Eso es una profesión de reparación, ¿no? De una muerte no aceptada por el clan familiar. Las bailarinas, los actores, los cantantes, los payasos, todo lo que sea actuar es como representar otro papel. El representar otro papel es representar a otra persona que llevo dentro de mí. Son también profesiones de llevar fantasma. Las comadronas, cuando ha habido muchas madres que han muerto en el parto, también es posible reparar esa información siendo comadrona. Luego también todo lo que sea pilotos y azafatas, todo lo que está cerca del cielo, las personas que trabajan en las funerarias, los forenses, o sea, más o menos hay una lógica, o sea, es todo lo que os estoy diciendo es información relacionada con muertos, o sea, no, hay que buscar el sentido lógico de la enfermedad o el sentido lógico de la profesión y saber que esos son signos que tengo de que puedo llevar un fantasma y que para llevar mi vida y dejar de sentir que no estoy haciendo lo que quiero hacer en la vida o que no me permito tomar decisiones o que no consigo moverme de la situación en la que estoy aquí trabado, pues que puede ser porque tengas que buscar esta información en tu árbol. Aquí os explico lo del fantasma vertical y horizontal. O sea, hay dos posibilidades para heredar un fantasma. Puede ser horizontal, que es que heredas la información de un niño hermano tuyo, un hermanito fallecido, o de un aborto. Eso sería fantasma horizontal. Alguien muere de mis hermanos antes que yo y yo heredo esa información, eso es el fantasma. Y luego puede ser vertical, cuando heredas información pues, de un ancestro, de un abuelo o de una mamá que muere en el parto, de lo que sea. Pero heredas información de más arriba. Cuando es de tus hermanos es horizontal, pero los síntomas son los mismos. O sea, los síntomas que puedes heredar, tanto si es de una manera como de otra, son los mismos. Y la cripta es una persona que lleva el gran secreto que pesa como un muerto. Pues ahí no hace falta que busquemos si coincides en fechas o coincides en nombre con el fantasma, sino simplemente personas que tienen la sensación de que hay algo que les impide llevar su vida, que les da signos de fantasma. Puede ser que estén llevando el secreto y no coincidan en fechas ni en nombre, simplemente llevan esa información interna. Por ejemplo, me encontré con una niña que le habían diagnosticado de espectro autista y bueno, trabajamos con la madre y la madre había sido abusada por un hermano y eso era un secreto, o sea, no los había dicho ni a su marido y por supuesto la niña de 6 años no lo sabía. Y entonces esa niña que tiene que guardar el secreto
En el espectro autista y en el autismo lo que hay es mucha rabia y mucha violencia en el árbol, y con ese mutismo lo que están denotando es que no puedo expresar esto. Entonces lo que la niña estaba diciendo es: no puedo expresar un secreto porque entonces mi madre no me querrá. O sea, es algo que ha guardado en secreto mi mamá, yo no lo puedo expresar. Es algo que está inconsciente, o sea, la niña tampoco era consciente de eso hasta que la mamá se lo verbalizó. Entonces, bueno, después de hacer una sesión a la madre, le dije: bueno, esta información, aunque la hayamos trabajado contigo y a tu hija le habrá llegado, quiero que se lo comentes con peluches, le cuentes un cuento, le cuentas como quieras, pero esa niña tiene esa información en su inconsciente y necesita que alguien se la haga consciente. Entonces, como ella no le quería contar realmente lo que había pasado con su hermano, porque seguían yendo a casa del tío, o sea, era como si no hubiera pasado nada para esta mujer. Entonces, toda esa rabia estaba contenida en ella y se la transmitió a su hija. Y por eso su hija era una niña que no hablaba con nadie, no se relacionaba con nadie en el cole, era como una niña mudita, no expresaba nada a nadie, ¿vale? Y ya la diagnosticaron, como no, ya le pusieron el San Benito de espectro autista. Y esa niña pobrecita lo único que tenía es que destapar una información que llevaba dentro. Entonces, cuando su madre le hizo el juego con los peluches de explicarle la historia que le había sucedido a ella, la niña le dijo, se le abrazó y le dijo llorando: mami, ya no nos guardaremos nunca un secreto tú y yo. O sea, fijaros hasta dónde saben los niños. Es que los niños lo saben todo, entonces no tenemos que tener tanto miedo de expresarles cosas que hemos vivido. Puede haber cosas muy duras y puede haber pues, incluso incestos en el árbol, ¿no? Y puede haber suicidios. Se lo hemos de explicar. Los niños lo pueden asimilar porque su inconsciente ya lo sabe y ellos no le van a dar tanta importancia como le damos los adultos. Para ellos, bueno, va a ser una información que está ahí y ya está, y dejará de hacer daño. En el momento que se lo explicamos, deja de hacer daño. La cripta produce también, pues eso, los deseos prohibidos, personas melancólicas, personas que también tienen deseos sexuales, o sea, es como una información oculta que, según el tipo de secreto que estés guardando, te va a dar unos síntomas u otros, ¿no? La fiesta manía es un concepto que quedó pendiente el otro día, que, bueno, lo nombré y luego ya no me dio tiempo a explicar. Pues la fiesta manía es cuando una persona tiene una necesidad biológica de concebir otro hijo porque se ha muerto accidentalmente a lo mejor un hermano suyo o quizás un hijo. Es una muerte rápida de alguien, inesperada, y lo que produce es una necesidad biológica imperiosa de tener relaciones para concebir otro hijo, que será como el sustituto del fallecido. Entonces, ese niño que es concebido en ese momento de duelo, o sea, cuando la madre siente esa relación como una vergüenza, ¿cómo he podido yo tener relaciones sexuales el día de la muerte de mi padre o el día de la muerte de mi otro hijo? Esa vergüenza que siente la madre después es la que hará que esa persona que se ha concebido en ese acto después tenga problemas a lo mejor para quedarse embarazado o embarazada, tanto si es niño como niña, puede heredar. O sea, no por ser varón vas a dejar de tener esa información inconsciente. Vale que no eres tú el que te vas a quedar embarazado, pero no vas a conseguir dejar embarazada a tu mujer porque llevas una traba inconsciente, llevas un bloqueo inconsciente de tu madre que te impide quedarte embarazado porque es una vergüenza. Entonces esas personas pueden tener problemas de fertilidad o de no saber qué es lo que se les pide en sus relaciones o de tener vergüenza en sus relaciones sexuales porque es cómo vivió mi madre la experiencia, o quizá el hombre, quizá el padre es el que vive la vergüenza de tener esa necesidad que es biológica. Los animales, cuando pierden un hijo, rápidamente van a buscar otro, o sea, no, es la mente biológica, no tenemos que darle más vueltas, es una necesidad biológica e imperiosa de crear a otra persona que sustituya a la que ha fallecido. Pues esto es la fiesta manía. Y lo último que os quería comentar hoy es el síndrome de aniversario. El síndrome de aniversario es un bloqueo también que vale la pena que lo conozcamos porque muchas veces, repetitivamente, a la misma edad que le sucede cuando es un aniversario simple, es a la misma edad que le sucede algo a un ancestro, me sucede a mí. Por ejemplo, me encontré una chica que a los 15 años empezó a tener depresiones profundas, pero de intento de suicidio. Y lo que ella heredaba era una información de su madre porque su hermana había fallecido a los 15 años. O sea, cuando la mamá tenía 15 años, pierde a su hermana. Ese drama queda bloqueado en esa niña de 15 años y lo hereda su hija
teniendo a los 15 años depresiones increíbles. O sea, realmente ella no sabía por qué, porque claro, cuando los psicólogos la entrevistaban, esa niña era feliz. O sea, justo antes del día en que empezó con las depresiones, esa niña no tenía ningún problema para tener depresión, sino todo lo contrario, era una persona feliz. ¿Por qué pasa eso? Por un síndrome de aniversario. Es en una edad concreta, en un momento concreto, te pasa lo mismo que vivió un ancestro tuyo, que puede ser tu madre, que puede ser tu abuela, que puede ser quien quieras. Y hay que dar con eso, hay que tener conocimiento de eso y luego trabajarlo desde el inconsciente, reconocer el dolor que sufrió tu madre cuando perdió a su hermanita y entonces es como que te liberas de esa información, ¿vale? Ese es el trabajo que se hace para liberar. Luego puede ser un aniversario repetitivo, por ejemplo, en una fecha concreta del año me encontré una persona que cada mitad de julio tenía un accidente, o se esguinzaba el tobillo, o otro año que tuvo un accidente de moto y se rompió el menisco. O sea, era siempre en el mes de julio que patapam, algo pasaba. Y estaba reparando la información de un ancestro, que no recuerdo si era el tío o el abuelo o quién fue, que tuvo un accidente de moto y a raíz de ese accidente de moto dejó de poder trabajar en las tierras, o sea, dejó de trabajar sus campos y fue un drama familiar, porque tenía muchos hijos y realmente el trabajo del abuelo dejó de poder hacerlo, ¿no? Pues ese drama lo estaba reparando él cada año con un accidente en la misma fecha que lo sufrió su ancestro. O sea, es así de simple. Entonces, es reconocer eso. A veces tenemos el conocimiento de que el abuelo tuvo el accidente, pero no hemos hecho el clic, no nos hemos dado cuenta de que eso es lo que estamos reparando nosotros. Entonces es ir a buscar qué pasa detrás de este accidente, quién ha tenido algo similar. Vamos a buscar en el árbol a ver qué encontramos. Y lo encuentras. Cuando la persona quiere encontrar la información y sanarse, lo encuentra. Y luego el generacional, o sea, cuando heredas una información de un ancestro y a la misma fecha que le sucedió algo, a ti te empieza a venir, por ejemplo, una ansiedad o una debilidad física. Dicen que mucha parte de los cánceres, de la debilidad en el cáncer, viene de información genealógica. Entonces, por ejemplo, me encontré un caso de una persona que el abuelo había desaparecido en la guerra y había desaparecido en una fecha concreta. Y en esa fecha, que me parece que era en enero o en febrero, esa persona siempre le pasaba algo. O tenía un ataque de ansiedad, o tenía mucha debilidad y se enfermaba gravemente de algo. Siempre era la misma fecha. Entonces, al final lo resolvimos encontrando lo que estaba heredando. O sea, era síndrome de aniversario del abuelo que había desaparecido en la guerra. O sea, todo lo que sea dramático lo tenemos que ir a buscar y lo tenemos que conocer. O sea, cuanto más conocimiento le demos a nuestros descendientes de dramas y situaciones que eran secreto en el árbol, mejor. O sea, todo lo que los que tenéis vivos a vuestros padres, o aunque sean tíos, o toda la información que les podéis sacar ahora a los que estén vivos, sacársela, porque es información que después ya no heredarán nuestros descendientes y que os pueden servir a vosotros para liberaros también de esa información. Y de paso, liberamos también a los ancestros. Esto es lo que os estaba diciendo, o sea, tenemos que tomar conciencia de todo esto porque si no continuamos en el programa, o sea, continuamos estando programados y programando a nuestros hijos para que reparen informaciones del árbol. Entonces, el Jodorowsky decía, el árbol es el cofre del tesoro. Entonces, si lo quieres leer y si lo quieres interpretar es un cofre del tesoro y si no es la trampa mortal. Esta era frase de Jodorowsky, o sea, realmente es muy importante hacer el árbol genealógico y encontrar pues todo eso, todo lo que podemos estar heredando o que puede dar problemas a generaciones que vengan detrás de mí, ¿no? Es reprogramar, pues eso, creencias que heredamos, programas que heredamos, síntomas que heredamos, situaciones repetitivas en nuestra vida, por ejemplo, no poder ganar dinero puede venir de ruinas económicas, de ludópatas, el problema de fertilidad también puede estar programado en el árbol. Muchísimas cosas pueden estar programadas y nos pueden estar haciendo daño, por eso se trata de, ¿quieres salir de ahí? Pues estudia el árbol genealógico y reprograma. Y la biodescodificación es la mejor herramienta para poder reprogramar síntomas, programas, patrones, comportamientos. Y bueno, la diapo que viene ahora os dice, tú también puedes. Así que ya sabemos, cualquiera de nosotros es capaz de hacerlo, o sea, no es nada complicado. Y a veces incluso teniendo la información, o sea, haciendo un curso de biodescodificación,
tú mismo te reprogramas sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque la enfermedad a veces llega inconscientemente, no sabemos por qué ha venido, pues de la misma manera inconscientemente se va. O sea, en el momento que tú tomas conocimiento de la biodescodificación, de dónde procede cada síntoma, del árbol genealógico, puedes estar reprogramándote sin darte cuenta, totalmente de una manera inconsciente. Y a veces hace falta el acompañamiento, pero a veces simplemente con hacer una formación consigues reprogramarte tú de muchas cosas. Así que, bueno, todos estáis invitados al curso de biodescodificación. Y bueno, ahora ya, si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer en el chat o levantando la manita virtual en donde pone participantes. Dejo de compartir. Sí, Patricia, por el chat todavía no hay preguntas. Sí han opinado que muy interesante. Y bueno, clarísimo. A mí me encanta el tema. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, como dice Patricia, pueden poner la manita. De hecho, yo tengo una. Dime. Quería preguntarte si esta información, por ejemplo, si hay una persona que lleva el fantasma o tiene alguno de estos, no sé, se manifiesta el síndrome de aniversario, qué sé yo. Esto normalmente se nota desde que son niños, porque claro, tú hablaste de cosas cuando que has tenido una paciente de niña, pero se podría activar, no haber tenido nunca esos síntomas y activarse en un adulto a los 30, 40 años. Sí, precisamente el síndrome de aniversario puede activarse después, porque si es una cosa que sucedió cuando el abuelo tenía 40 años, en el síndrome de aniversario, tú a la misma edad que el abuelo Claro. puedes tener el síntoma, o sea, a los 40 también, ¿sabes? O sea, no tiene por qué ser desde que naces. Eso se puede desatar en el momento que sea, o por algún conflicto que esté viviendo la persona, se destapa el tema del fantasma y a lo mejor cuando era niño no tenía ni depresión, ni era hiperactivo y de golpe en algún momento de su vida, por lo que sea, se desencadena algo en su vida que el programante que tenía de llevar el fantasma se destapa. O sea, muchas veces el programante está, tenemos el fantasma, pero no tenemos síntomas. Y en algún momento de la vida puede aparecer el síntoma, ¿sabes? O sea, no siempre. Desde el principio lo tienes, pero a veces no se manifiesta. Entonces, ¿cuándo hay que trabajar? Pues cuando se manifiesta, porque si no, la verdad es que no somos conscientes de nada. Cuando tú te das cuenta de que no puedes tomar decisiones o de que te está pasando algo, que tienes una depresión endógena, será cuando miraremos a ver si hay un fantasma. Pero claro, antes no. O sea, si no se manifiestan síntomas, pues no se trabajarán hasta entonces, hasta que seas adulta. Sí, o sea, no es una cosa científica, es totalmente dependiente de la evolución de cada persona. O sea, no podemos decir esto va a parecer así y va a ser así, 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 ¿sabes? Ojalá fuera todo tan perfecto, pero no, cada persona es un mundo. Claro que sí. Mira, Sandra dice por el chat, el miedo a la muerte, pensamientos de que me voy, que me voy a morir en todo momento. Claro, pienso que a lo mejor Sandra está preguntando por el fantasma, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Ese miedo a morir en todo momento está heredado de algo. O sea, quizá no llevas un fantasma, pero llevas una información de alguien que murió repentinamente. Puede ser una mamá que murió en un parto. Ahí tendrías que mirar en el árbol si hay alguna mamá que muere en el parto, porque entonces la hija hereda esa información de miedo a morir. O alguien que durante el parto estuvo a punto de morir el feto. O sea, tiene que haber una información de muerte para que una persona tenga miedo a morir en todo momento. Pero no necesariamente ha de ser un fantasma, ¿eh? Puede haber otras historias. Luego hay otra persona que comenta por el chat, dice, tengo una prima que no puede tener hijos. Trabajó bastante el árbol, tenemos memoria de muertes de hijos, lo he estudiado, he hecho algún trabajo de liberación con mi prima, pero seguimos sin conseguir nada. Claro, ahí hay que ver si has trabajado ya todo o te queda más. O sea, si ya conocéis niños que hayan fallecido, lo importante es hacer el duelo con esos niños fallecidos y con la abuela, o sea, con la mamá o la persona que se le murieron los niños, porque igual está ligada, o sea, es doble,
de la mujer a la que se le fallecen los niños, o lleva el fantasma de la mujer a la que se le mueren los niños. Entonces, yo no sé cómo lo habéis trabajado, pero haciendo un duelo, el síntoma, o sea, la infertilidad se tendría que ir. Y ojo, en una pareja, las parejas tienen árboles espejo. Entonces, si una persona no consigue tener hijos con un hombre o un hombre con una mujer, pensar que en el árbol de él tiene que haber similitudes, tiene que haber temas de infertilidad inconscientes. O sea, si esto ha pasado en el árbol de ella, que hay niños fallecidos, en el árbol de él, ¿qué hay? Hay que mirar también la pareja, qué imposibilidades tiene de tener hijos, porque igual lo de ella está sanado y lo del marido no, ¿sabes? Son dos en una pareja, o sea, para concebir un hijo hace falta ver los dos árboles. A veces te quedas en el tuyo y no estudias el otro y a lo mejor está en el otro el problema también. Eso es lo que habría que ver. A ver si ella realmente ha trabajado todo, ¿qué pasa con su pareja? Hay una manita aquí de Silvia Mackins. Y vamos a activar el audio. Ay, no sé por qué no puedo. Ahí sí. Ahora sí. Hola Patricia, nuevamente muchísimas gracias, un placer escucharte nuevamente. Y Qué ya guapa, tienes una alumna para video de codificación, empieza a decir cuándo empiezas el curso de video codificación, biodecodificación, porque ya tienes una alumna, porque le hablé maravillas de ti, es que cada vez estoy más enamorada de esa amplitud de conocimiento que tienes, y como tú bien dices, simplemente hacer el curso, no tal vez para canalizar las necesidades del otro, ¿no? Las carencias del otro, las falencias del otro, o las necesidades del otro, pero para uso personal. Yo lo hice para uso personal y realmente es abismal lo que es tu presente, tu pasado y lo que encaminas desde el aquí y el ahora, enfrentando todo esto que no terminas de entenderlo. A veces pareciera que, pero si, ¿por qué hago esto? Si pareciera que no soy yo, y es real, ¿no? Hay miles de preguntas que aparecen. Así que, como dices tú, lo recomiendo infinitamente, y sobre todo tengan a Patricia ahí. Patricia Rivera ya empieza a decir cuándo inician tus cursos, porque es brutal. En Empoderados, por supuesto, nuestro gran movimiento que está haciendo un antes y un después en la educación, pero de todos los aspectos: educación financiera, educación emocional y educación, como bien dijo Anthony hace poco, habló de otra educación que dije que la voy a incorporar en breve. Anthony, ayúdame, ¿cuál era la otra palabra? No era financiera, porque lo siempre ¿Digital? ¿Digital? No, empresarial. Vale. Empresarial. Así que cuéntanos los datos, que ya tienes tu primera alumna. ¿Cuándo inicias los cursos en Empoderados? Yo quería Ya, saber también, perdona, si haces consultas privadas también, ¿no? Haces consultas... Sí. También. Y de hecho en Empoderados quiero hacer Zooms directos, o sea que una vez que se haya hecho la formación de un bloque, podamos tener una reunión por Zoom con los participantes en la formación para resolver dudas, ¿sabes? Porque ahí es cuando muchas veces se descodifican síntomas sin darte cuenta. Haciendo preguntas de cosas, ahí en las sesiones grupales se trabaja muy bien. Por eso también lo haremos eso, en Empoderados. Pues si quieres, pásame el teléfono y te escribiré para... Vale, lo pongo en el chat. Os lo voy a poner aquí, ¿no? En el chat. Sí, por favor. Bueno, pongo el 34 de España. Bien, ya nos está diciendo aquí Andy que esta semana ya podrán ingresar a los cursos, sobre todo el de Patricia. Aquí tenemos, y el de tantos coaches que nos están diariamente ofreciendo sus conocimientos en Empoderados. Gracias, Andy, gracias, Patricia. 4-3. Sí, perfecto. María José, que hay una preguntita acá en el chat, que hay las personas que ven en sueños, o visiones a una persona que va a morir y efectivamente muere, ¿es porque es algún tipo de síndrome o un don? A ver, eso no tiene que ver ni con el fantasma ni con el síndrome de aniversario. Esa es la capacidad que tenemos todos
que la tapamos porque nos da miedo, pero esa capacidad la tenemos todos. Todos estamos conectados y las personas antes de morirse nos avisan. O sea, realmente, si estás conectado con tu padre y tu padre se va a morir, antes de morir te va a avisar y muchas veces te va a avisar en sueños. Eso es un poder que tenemos todos. ¿Por qué? Porque no somos solo cuerpo físico, tenemos algo más. Y esa energía que tenemos dentro, o alma, o llámalo como quieras, está conectada con los demás seres humanos y más con los que son allegados a ti. Entonces, si realmente va a fallecer una persona allegada a ti, te va a avisar. Eso es así. Gracias. Vale, aquí Anthony también vamos a activar su audio. ¿Tiene alguna pregunta? Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola. Felicitaciones por esa capacitación. Excelente tema. Gracias. Yo le había preguntado a María frente a esto cuando tocaste el tema de la diabetes. Entonces, pues esto alimentación, ¿no? Alimentación, y María me corroboró ahí pues y me cuadró un poco. La pregunta que yo tengo es sí, hay cosas que uno viene, lo mío viene de, esto es hereditario. Hace un año, ya ha cumplido un año mi tío que murió por causa de esta enfermedad, que dijeron que murió fue por COVID-19, que no fue eso, no, él sufría siempre de diabetes y eso lo llevó a otras enfermedades. Tengo otro tío también que murió, bueno, y yo pues soy deportista, imagínate que yo soy de fútbol, de artes marciales, acondicionamiento físico, baile, o sea, yo soy muy activo, mira, diabetes. Entonces digo yo que eso es más hereditario. ¿Qué se puede hacer? Digo que como dices tú, que se puede cerrar, ¿sí? Se puede cerrar ese ciclo, pero en este caso que se trata de sangre, ¿sí? Porque el problema es de sangre, ¿también funcionaría? ¿O qué se puede hacer como para cerrar este ciclo de ¿cómo, no sé cómo decirlo, de cerrar esto, pues, de que esto no continúe? Tienes que buscar en el Esa sería la árbol pregunta. genealógico. Sí, ya sabes desde dónde viene. O sea, ¿sabes quiénes son las personas diabéticas en el árbol? ¿Sí? Sí. Sí, tienes información de ellos. ¿Y tienes información de la vida de ellos? ¿Cómo fueron tratados a nivel familiar? Si hubo, ¿sabes? O sea, ahí hay que buscar. En la diabetes Ya. hay historias afectivas no agradables, ¿vale? Entonces, bueno, es algo personal. No sé, si quieres me haces la consulta en privado y te contesto, como tú quieras, porque ahí hay historia. Vale. Listo, sí, sí, conozco lo de mi familia, sí los conozco, pero la vida así como personal y cómo fue la de ellos, no, pero la puedo averiguar. Entonces, si algo podemos hablar en privado, me gusta. Vale, vale. Cualquier cosa que descubras, coméntame y yo te diré luego el trabajo que has de hacer. De una, listo. Gracias por tu respuesta. A Chao. ti. Chao. Patricia, también pregunta Natalia por el chat que cómo van los cursos. No sé si quieres explicar un poco de tu curso. A ver, el curso es todas las etapas de la biodescodificación. O sea, he hecho un curso grabado del árbol genealógico, del propósito con sentido biológico. El propósito con sentido biológico va desde la concepción, todo el embarazo, hasta la forma de nacer, el parto y hasta los 3 añitos, ¿vale? Toda esa etapa es fundamental trabajarla en cualquier persona, porque ahí quedan grabados muchos conflictos de nuestra madre o de nuestros ancestros, quedan grabados en ese periodo de vida. La etapa del árbol genealógico ya hemos dicho que es muy importante, todo lo que podemos heredar de ancestros, y luego la vida contemporánea, ahí trabajo también en otro módulo todo lo que son conflictos en órganos, o sea, los síntomas, qué conflictos emocionales hay detrás de cada síntoma, de un dolor de rodilla, de una úlcera de estómago, de una hernia, de cualquier síntoma, detrás, ¿dónde está el conflicto? ¿Qué conflicto hay detrás de eso? ¿Vale? Esto es otro módulo y luego hay otro módulo solo de osteoarticular. Los problemas osteoarticulares, que los tenemos todos, para eso he dedicado un módulo con 3 o 4 partes, ya no recuerdo, creo que hay 3 partes del osteoarticular. Todos esos dolores osteoarticulares, tanto de músculos, problemas de músculos, tendones y huesos, están en otro módulo. O sea, en total son 4 módulos, ¿vale? Pero sí, o sea, vais a trabajar con la formación, vais a trabajar todo lo que se trabaja desde la biodescodificación. Y luego vamos a tener los directos para poder resolver dudas y para poder entrar más en casos concretos de cada persona. Entonces ahí cuando entráis en la sesión grupal, sí que quiero que me confirméis antes los que queréis trabajar públicamente y los que no, porque el que no entonces tendrá que pedir consulta privada, porque en una sesión de Zoom
Yo cuando me preguntéis algo responderé abiertamente lo que te está pasando detrás de eso, ¿sabes? Entonces, bueno, es muy bonito porque normalmente se forman sinergias de grupo y lo que me está pasando a mí le está pasando a otro que está en el Zoom, o sea, no vas a ser el único, ¿sabes? Genial. Andy ha escrito el link para poder entrar a tu curso, ¿vale? Me imagino que es el vínculo con tu WhatsApp, De acuerdo, vale. ¿vale? Para los que quieran, pueden hacer clic allí y contactar directamente con Patricia. Muy bien. ¿Cómo estamos de hora? Sí, menos 10 casi. Mira, Victoria también tiene una pregunta. Voy a activar su audio. Buenos días, Patricia, y buenos días a todos. Muchas gracias por esta información. Es excelente. Me encanta mucho todo lo que es la decodificación. Entiendo algo sobre eso, pero yo quería preguntarte, si yo tomo el curso y todo, ¿lo puedo hacer después a nivel profesional? ¿Tú me das como un certificado o algo cuando estudio contigo para poder, digamos, después atender personas? Sí, o sea, en principio Andy nos tiene que decir cómo hacerlo, pero en principio quedamos que sí, que haríamos un certificado de que habéis hecho la formación. Sí, en principio sí, quedamos así, que se haría, pero no sé a partir de cuándo, no sé si está Andy por aquí y os puede contestar mejor él. Porque claro, formo parte de la plataforma, entonces... Listo. ¿Y cuánto tiempo sería el curso o el estudio, digamos, para hacerlo bien a fondo y capacitarme muy bien sobre todo este tema que a mí me apasiona? Yo creo que 4 meses, porque me parece que son 4 módulos articular, órganos, en 4 o 5 meses, 4 meses creo que serán, 4 meses. Listo, elegante. Bueno, entonces estaré muy pendiente porque sí, yo sé que todo lo que tiene que ver de la salud y todo tiene que ver con todo lo que es decodificación. Muchísimas gracias. Lo único es que si tú vas a querer luego dedicarte, o sea, poder hacerlo, luego tendremos que añadir módulo de hipnosis ericksoniana y algo de programación neurolingüística para que puedas hacer el acompañamiento a otras personas. Si no... Listo, sí. Sí, claro. O sea, eso a nivel profesional como más completo. Sí. Si quieres hacerlo, utilizarlo, tendremos que hacer otros módulos para que lo podáis utilizar a nivel profesional. Sí. Listo. Eso es lo que quiero saber. Bueno, no, muchísimas gracias. Estaré pendiente porque sería una de las principales alumnas. Gracias. Gracias a ti. Creo que no quedan preguntas, Patricia. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, ya está la plataforma casi en marcha. No sé si saldré hoy, mañana, ya no sé. Pero bueno, está todo muy, muy rápido ya. O sea, creo que sí, que dentro de poco podréis entrar en la web de Empoderados y ahí podréis ver las formaciones que va a haber y si os interesa algún curso que no sea este, pues también podéis mirar lo que sea y de todo. Tenemos muchísimos formadores y bueno, muchísimas formaciones diversas para que nos podamos formar de lo que queramos. Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes y gracias a todos por venir. Adiós. Doctor Marcelo desea hablar. ¿Quién? Cuéntenos, doctor Marcelo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Un cordial saludo. Hola, buenas tardes. Para todos. ¿Cómo está Patricia? Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por ese gran mensaje que nos acaba de dar. Pero ya depende del feedback de cada uno de nosotros lo que hayamos aprendido el día de hoy. Creo que la parte más importante de todo lo que has dicho es prácticamente ser consciente de lo que tú eres, de lo que tú tienes, de lo que viene atrás arrastrando hasta ahora donde estás viviendo actualmente. Entonces, si nosotros nos vamos a someter a una terapia de biodecodificación, tienes que estar completamente consciente de lo que vas a hacer. No ocultar absolutamente nada, porque si nosotros ocultamos algo
En ese momento la biodecodificación pues no va a servir para nada. Es buenas las preguntas que tú has estado haciendo en cuanto, escuché las preguntas que les decía Anthony. Es bueno saber cuál ha sido la relación que han tenido las personas, nuestros familiares, cómo han sabido vivir ellos, cómo han estado relacionados con las demás personas, cuál ha sido el entorno en sí, donde ellos han estado viviendo, cuál es el sufrimiento, saber de ese sufrimiento. ¿Por qué razón a esta edad que tengo yo, por decir un ejemplo, se me presenta tal o cual problema? No solamente por mera enfermedad, no señor, todo se repite, sí. Todo se repite. Entonces, para poder cortar esa historia o ya no darle mayor relevancia o que se vuelva a repetir en mí o en otras personas, mis hijos, mis hijas, pues yo soy realmente el arquitecto que debe de, en ese momento, bueno, aquí se llegó. Mi familia que viene después de mí, yo no quiero que sufra. Aceptación, conciencia de lo que estamos haciendo. Creo yo que sería lo más importante, ¿verdad, Patricia? Muchas gracias. Sí, sí, muchísimas gracias por decirlo. Así es. Hemos de ser más responsables y conscientes de lo que tenemos entre manos, sobre todo si tenemos descendientes, para cortar eso. Sí, sí. Vale, gracias. Muchas gracias. Pues creo que no hay más preguntas, María José. ¿Nos despedimos ya? ¿Sí? Pues ya. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Feliz sábado. Adiós. Gracias, Patricia. Excelente. Gracias, María José. Adiós. Buenas tardes.